¿Y si la verdadera historia de Mulan no fuera un cuento infantil, sino una tragedia que Disney jamás se atrevió a contar? Detrás de la animación, las canciones y el pequeño dragón, existe una leyenda de guerra, sacrificio y un final mucho más oscuro de lo que imaginas. Hoy vamos a descubrir la historia real de Hua Mulan y por qué su nombre ha sobrevivido más de 1000 años en las sombras de la historia. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete, aquí hay mucho más en la sombra. A veces, la historia es un velo que usamos para ocultar verdades que no estamos listos para procesar. Todos crecimos con una imagen específica de Mulan, una joven vibrante, un brillo de la suerte y un final donde la familia recupera su lugar en el mundo. Es una narrativa cómoda, muy propia de finales del siglo XX, diseñada para hacernos sentir que el sistema es justo si somos lo suficientemente valientes. Pero si rascamos la superficie de la seda y soplamos el polvo de los manuscritos antiguos, lo que encontramos es una crónica de dolor físico extremo y una lucha desesperada contra una sociedad que prefería verla muerta antes que libre. Bienvenidos a la versión que la historia intentó olvidar. No estamos aquí para hablar de magia, estamos aquí para hablar de la cruda realidad de una mujer que se convirtió en mito a través de la sangre. Para entender a Mulan, primero debemos sumergirnos en el contexto físico de su era. No era el mundo de colores pastel de la animación. Era una China gobernada por un patriarcado absoluto donde el valor de una mujer se medía en centímetros. Existe un detalle que casi nadie menciona, pero que aparece en versiones literarias fundamentales como la de Su Wei: Mulan tenía los pies vendados. Detengámonos un momento para procesar lo que esto significa. Los pies de loto o Chansu no eran solo una moda, eran una mutilación ritual que definía la clase social. Desde los 5 años, a las niñas se les rompían los huesos de los pies, doblando los dedos hacia la planta y apretándolos con vendas de seda hasta que el pie dejaba de crecer y tomaba una forma puntiaguda y arqueada. El objetivo era el loto dorado, un pie de apenas 10 centímetros. Una mujer con pies de loto apenas podía caminar, su andar era vacilante y doloroso, un símbolo de fragilidad y dependencia total del hombre. Era una forma de control, una mujer que no puede correr, es una mujer que no puede escapar. Ahora, imaginen a nuestra guerrera. Para ocupar el lugar de su padre, Mulan no solo tuvo que disfrazarse de hombre. Tuvo que desvendar sus pies deformes, un proceso que causaba un dolor agudo al permitir que la sangre fluyera de nuevo por huesos fracturados, y luego comprimirlos brutalmente en botas militares de cuero rígido. Imaginen el sudor frío, las lágrimas contenidas mientras se ajustaba las vendas para que su fisionomía no la delatara. Cada paso que dio Mulan en el campamento, cada carga de caballería, cada retirada bajo la lluvia, fue un ejercicio de agonía física que ningún hombre en su unidad podría haber comprendido. Su heroísmo no empezó en la guerra, empezó en el silencio de su habitación, donde decidió caminar sobre sus propios huesos rotos para salvar a su linaje del exterminio. En Occidente, nos gusta pensar en el honor como una brújula moral interna. Pero en la China antigua, el honor tenía un nombre externo y mucho más pesado: mianzi, o la cara. El mianzi no es algo que tú poseas por tu integridad, es el prestigio que la sociedad te otorga. Es una moneda de cambio. Si tu familia pierde la cara, pierdes tu derecho a la protección, al comercio y a la vida social. Eras, esencialmente, un paria. Mulan vivía bajo el yugo de las 3 obediencias y las 4 virtudes. Las leyes de Confucio eran claras: una mujer debía obedecer al padre en la juventud, al marido en el matrimonio y al hijo en la viudez. No había espacio para el yo. La escena de la casamentera en la leyenda original no es una comedia de errores. Es una inspección técnica. Se evaluaba su silencio, su capacidad de servirte y su sumisión. Si Mulan fallaba en ser la novia perfecta, condenaba a su padre a la pobreza y al escarnio. Cuando llega el edicto del emperador, la crisis no es solo militar, es existencial. Su padre, un veterano con el cuerpo quebrado por guerras anteriores, es llamado a filas. Si él va, es una sentencia de muerte. Si no va, es deshonra y ejecución por traición. Aquí es donde Mulan toma la decisión más radical de su vida. Se corta el cabello. Para nosotros es un cambio de look, pero en la China antigua, el cabello se consideraba un regalo sagrado de los padres. Cortarlo era un acto de piedad filial invertida, era decirle al mundo: ya no soy hija, ya no soy mujer, ya no soy nada. Mulan se borró a sí misma para que su padre pudiera seguir viviendo. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. La guerra de Mulan no fue una serie de montajes musicales. Fue una pesadilla de 12 años en la frontera norte.
12 años viviendo en la mugre, ocultando su propia biología bajo capas de cuero y metal. Imaginen el terror constante de ser descubierta en una letrina o durante un baño. En esa época, una mujer en el ejército era vista como un presagio de mala suerte o una traidora. El castigo no era el regreso a casa, era la ejecución inmediata. El escenario era la Gran Muralla, pero no el monumento turístico que conocemos. Era el Muro de los Lamentos. Bajo sus cimientos descansan millones de campesinos reclutados a la fuerza. Se dice que la muralla se alimentaba de hombres. Mulan dormía sobre las cenizas de miles de compatriotas, escuchando el viento silbar entre las piedras. Frente a ella estaban los Xiongnu. No eran villanos de caricatura. Eran jinetes que nacían y morían sobre un caballo. Podían disparar una flecha al corazón de un enemigo a 100 metros mientras galopaban a toda velocidad. Eran una fuerza de la naturaleza que veía a la China sedentaria como una presa. La guerra fue de desgaste. Inviernos donde el frío era tan intenso que la piel se pegaba al metal de la armadura y el agua se congelaba en las gargantas. 12 años de ver amigos morir por infecciones, por flechas negras y por el simple abandono de un imperio que exigía sacrificios pero rara vez enviaba suministros. Llegamos al clímax de la versión más cruda, el romance de Sui Tang 1675. Tras 12 años de lucha, Mulan sobrevive. Ha ascendido de rango, es un general respetado, un estratega que ha salvado el trono del dragón. Regresa a su aldea cargada de honores, soñando con el momento de ver a su padre y decirle, lo logré, estamos a salvo. Pero el tiempo es un enemigo que ninguna espada puede detener. Al llegar, el silencio la recibe. Su padre ha muerto años atrás, consumido por la vejez y la angustia de no saber de su hija. Su sacrificio fue, en cierto modo, inútil, protegió a un hombre que el tiempo terminó por reclamar. Su madre se ha vuelto a casar con un hombre que no conoce la historia de Mulan, y su hermana menor, Yulan, ha crecido en un mundo que sigue exigiendo sumisión. Mulan se encuentra en el vacío. Ha pasado 12 años siendo un hombre, liderando hombres, matando hombres. Ya no sabe cómo ser la hija dócil que la sociedad espera. Es un cabo suelto en un sistema que exige orden. Es demasiado guerrera para la cocina y demasiado mujer para el palacio. La tragedia se sella cuando el emperador, o el Khan, según la versión, se entera de la verdad. Se asombra de que su mejor general sea una mujer de belleza excepcional. Pero su asombro no se traduce en respeto, sino en posesión. El gobernante ordena que Mulan sea llevada a la ciudad prohibida para integrarse en su harén como concubina. Piensen en la humillación. Después de haber comandado ejércitos, después de haber decidido el destino de batallas y haber caminado libre bajo las estrellas de la estepa, el sistema intenta reducirla a un objeto decorativo. El hombre que ella salvó quiere convertirla en su esclava de placer. Aquí es donde Mulan demuestra su verdadera grandeza. Ella entiende que su última libertad es su propia muerte. Se viste con su traje de seda de novia, se aplica el polvo blanco en el rostro y se dirige a la tumba de su padre. En un monólogo desgarrador frente a la tierra, le pide perdón por no haber estado en su lecho de muerte, pero le asegura que su nombre seguirá siendo limpio. Ante la perspectiva de ser una cautiva en un palacio de oro, Mulan saca su espada y se quita la vida sobre la tumba de su ancestro. Prefirió ser un fantasma libre que una mujer encadenada. Pero la historia tiene un epílogo que pocos conocen. Su hermana menor, Yulan, decide honrar la memoria de Mulan. Existe un relato donde Yulan se disfraza también de hombre para entregar una última carta que Mulan dejó para una princesa amiga. En este viaje, Yulan se encuentra con un general llamado Luo Chen. Para probar su virtud y su castidad, Yulan debe pasar por pruebas humillantes, incluyendo dormir en la misma cama que el general sin ser tocada, demostrando que aunque use armadura, su pureza sigue intacta según los estándares de la época. Al final, Yulan no elige la muerte, sino la integración. Termina en un matrimonio compartido con el general y la princesa. Mientras Mulan es la tragedia de la libertad, Yulan es la crónica de la supervivencia. Dos destinos posibles para las mujeres que se atrevieron a hacer más de lo que se les permitía. ¿Por qué nos duele tanto esta versión? Porque nos recuerda que el mundo antiguo era implacable con las excepciones. El poema original de la dinastía Wei termina con una imagen de dos liebres corriendo juntas, sugiriendo que en la velocidad de la carrera, el género no importa. Pero la realidad nos dice que, al dejar de correr, la sociedad te atrapará para ponerte de nuevo en tu jaula. Mulan no es una princesa de cuento. Es una mártir de la identidad. Es el reflejo de miles de mujeres que a lo largo de los siglos tuvieron que borrarse a sí mismas para que sus familias sobrevivieran.
Hoy, cuando vemos el reflejo de Mulan en la pantalla, debemos mirar más allá de la animación. Debemos ver a la mujer de los pies rotos, a la general que durmió 12 años en la nieve y a la hija que prefirió la espada antes que la deshonra. Su nombre, Mulan, significa magnolia. Una flor que florece en el invierno, cuando todo lo demás está muerto. Aunque su vida terminara en tragedia, su aroma sigue recordándonos que el verdadero honor no es una medalla otorgada por un rey, sino la capacidad de decidir quién eres, incluso si el precio es tu último aliento. Esta es la verdadera historia de Mulan. La versión que la historia guardó bajo llave, y la que hoy, finalmente, hemos decidido mirar a los ojos. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo qué otras verdades hay ocultas en los cuentos que creías conocer. No olvides suscribirte al canal para más relatos desde las sombras. Nos vemos en la próxima.